happening in a family that struggled economically, powerfully influenced. Fight for that person as much Bernie as you're willing Sanders. to fight for yourself. If you and millions of us are prepared to do that, not only will we win this election, but together we will transform this country. El grave problema de Estados Unidos se llama Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque los saudíes son unos asesinos. Asesinos. Y otra vez, no lo digo yo, lo dice el senador estadounidense Bernie Sanders. Y lo peor, dice, es que hay varios políticos enamorados o enfermos de Arabia Saudí. Este es Bernie Sanders, que quiere ser presidente de Estados Unidos, y sorprende porque sea esto una estrategia de campaña o no, porque lo que diga lo dice de corazón o no, lo que está diciendo no es mentira. Al revés, es lo más coherente que ha dicho un político de Estados Unidos en mucho tiempo. Y mire que tanto demócratas como republicanos a mí me dan terror. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, ¿qué hay detrás de los asesinos? ¿Es el misterio de los dólares? We're sick and tired as a nation spending trillions of dollars on endless wars. They're going to have to get their act together. For years, we have loved Saudi Arabia, our wonderful ally. Only problem is the people who run that country are murderous thugs. One of our producers on the phone. Yes. The documents released today by the House Intelligence Committee confirm suspicions that the 9/11 terrorists, most of whom were Saudi nationals, likely received support from Saudi intelligence officers. Only problem is the people who run that country are murderous thugs. Deadly shooting at the U.S. Naval Air Station there. A Saudi military member who was training at this facility was the one who shot 3 people to death. He's also injured at least 7 others. Florida's governor moments ago saying Saudi Arabia must answer for these killings. Only problem is the people who run that country are murderous thugs. New evidence implicating the Crown Prince. CBS News can confirm that the CIA has intelligence that substantiates an assessment that Mohammed bin Salman ordered the killing. Saudi Arabia not only murdered Khashoggi, but this is a brutal dictatorship which does everything it can to crush democracy. Only problem is the people who run that country are murderous thugs. The Saudi-led war in Yemen has created a humanitarian disaster in one of the region's poorest countries. Many thousands of civilians have been killed, many more made homeless, and millions are at the risk of starvation. I believe that instead of being really cozy with Mohammed bin Salman there, the billionaire dictator of Saudi Arabia. Huge tax breaks for the rich while the middle class continues to struggle. That's what happens when billionaires are able to control the political system. Ahí está el documento. Usted escuchó la voz, prácticamente todo lo dijo Bernie Sanders y algunos comentarios de hechos reales. Gracias por estar con nosotros. Vamos directamente, siempre, no se le olvide, siempre le agradecemos, siempre, con mucha humildad y con mucho corazón a usted. Vamos con Eurico Campano, a quien también con mucho corazón lo admiro y lo respeto. Gracias,
Eurico, por estar aquí. Buenas noches en Teherán. Y el maestro Nicola Hadwa, que usted lo conoce muy bien. Nicola, un placer que estés aquí. Gracias, allá en Chile. Eurico, comienzo contigo. A ver, ¿qué opinas de lo que dice Bernie Sanders? Me ha parecido muy acertada, como todas las tuyas, muy fina, como decimos en España, tu entrada, porque efectivamente, independientemente de que hayan sido unas palabras emitidas por Sanders, que está en campaña ya de una forma absolutamente pura y dura, que está on fire, sean sinceras sus palabras, sus opiniones, sus valoraciones de corazón, o sean simplemente una estrategia, y luego, pues, si llegara a la Casa Blanca, pues a lo mejor, como aquí en España y como en tantos otros países, pues de lo dicho, nada de lo prometido. Pero es verdad que es muy relevante, y fíjate, yo quiero introducir ya desde el primer minuto, no sé qué pensará el compañero desde Chile, un elemento, si no de provocación, sí por lo menos de duda o de análisis. A mí, más que las palabras o que los calificativos gruesos que han proferido a los actuales dirigentes, a los sátrapas que llevan las riendas de un país tan, en fin, siniestro como Arabia Saudí, me parece mucho más relevante los calificativos que lleva semanas dedicando al tradicional aliado de los Estados Unidos en esa zona, que no es otro que Israel, y concretamente a Benjamín Netanyahu. Pero no solo eso, sino la apuesta abierta que ha hecho por resolver de una buena vez el conflicto de Gaza, incidiendo en la problemática socioeconómica que está asfixiando y que, por ejemplo, tomo uno de los ejes que ha utilizado sobre todo en las últimas semanas Sanders, al 60 o al 70% de sus jóvenes en una precariedad laboral absolutamente lamentable, o en paro directamente, y que tiene en general en una depresión económica brutal, donde falta hasta lo más básico para la subsistencia. En España y en Europa en general, en el mundo desarrollado, hablamos mucho y hablamos continuamente, y está bien que lo hagamos, seguramente, de Venezuela, pero nos fijamos muy poco en Palestina, ¿no? No me gusta hablar de Gaza, de Cisjordania, me gusta referirme al Estado palestino en general, ¿no? Eso me parece muy relevante, y me parece muy relevante en tanto en cuanto Bernie Sanders, supongo que habrá calculado perfectamente el paso que está dando, tiene años y experiencia suficiente, aparte de una fortuna, según leía hace unos días, que realmente me llamaba la atención, considerable, porque, como se sabe, cualquier candidato en Estados Unidos que financie una campaña lo hace en buena parte contra su propio bolsillo, habrá, tentado bien su ropa antes de hacer las declaraciones que ha hecho, porque en Estados Unidos enfrentarse no ya a los lobbies petrolíferos, que bueno, pues interesa y mucho que Estados Unidos siga teniendo esa asociación preferencial con los saudíes, sino por incomodar, como sin ninguna duda habrá incomodado, por no decir irritado o enrabietado, o puesto prácticamente de manos, como decimos vulgarmente en castellano, a el poderosísimo lobby judío. Vamos a ver qué recorrido le da Sanders a estas declaraciones. Vamos a ver si esto es flor de un día y dentro de unas semanas se ha olvidado, ahora que le ha salido un durísimo competidor en la persona de Bloomberg, con un potencial económico todavía muy superior al suyo. Bloomberg tiene una fortuna estimada de casi 400 millones de dólares, que ya está bien, 320 redondeando millones de euros. Vamos a ver si les interesa seguir por ahí, en esa línea argumental de su campaña, o, bueno, pues esto se queda en una butad, como las muchísimas, que además en una campaña electoral tan larga como la que tiene por objeto llevar a un candidato hasta la Casa Blanca, las presidenciales norteamericanas, pues se queda, bueno, pues eso, como un brindis al sol. Pero sí, realmente son inéditas estas declaraciones, por resumir, no ya por lo que dice, que no digo que esté mal dicho, sobre Arabia Saudí y sus dirigentes, sino por lo que dice sobre Israel, sobre Netanyahu, que no creo que le haya hecho ninguna gracia, vuelvo a repetir, porque creo que esto es lo nuclear del asunto, al lobby judío de los Estados Unidos. Bien, ahora vamos con el lobby judío. Antes de eso, Nicola, a ver, Bernie Sanders tiene razón en denunciar la personalidad criminal de Arabia Saudí. Por favor. Bueno, antes que nada agradecerte, Roberto, siempre es un tremendo agrado estar en tu programa, que es uno de los más vistos en América Latina, ¿no? Gracias. Mira, el tema es el siguiente. Bernie Sanders primero pertenece a, y es simpatizante de un grupo que se llama Nature y Carta.
que son judíos, pero no son sionistas y no consideran el Estado de Israel el Estado de los judíos. Es largo explicar esto, pero él es simpatizante de eso. Arabia Saudita es la cuna del terrorismo en Medio Oriente, es la antítesis de la palabra decencia en el mundo, es un Estado criminal, gobernado por una familia completamente criminal, es una familia que la disidencia política se acaba cuando le cortan el cuello en público, le cortan la cabeza a la gente. Esto es horrendo, es una monarquía feudal, retrógrada, medieval, primitiva, que obviamente Bernie Sanders incluso se ha quedado corto en las calificaciones. De modo que por ese lado él simplemente ha dicho parte de la verdad, porque hay mucho más que se puede decir de Arabia Saudita, pero que sin embargo él no lo ha dicho. Por otro lado, Bernie Sanders tiene mucha razón en lo que se refiere a Israel y Arabia Saudita, y no lo ha dicho en este momento, sino que lo dijo también en su campaña anterior, donde prácticamente le robaron la nominación del Partido Demócrata. Bernie Sanders pertenece a aquella generación de políticos norteamericanos que se han distanciado del gran capital, del poder de las transnacionales, que es exactamente el mismo poder del lobby judío sionista en Estados Unidos, porque los capitales sionistas, judíos sionistas y los capitales norteamericanos están absolutamente entrelazados en las transnacionales. De modo que él lo ha dicho con bastante sinceridad, no es primera vez que lo dice, y ahora habiéndolo dicho la candidatura pasada, él insiste en esta segunda candidatura, porque Bernie Sanders es el candidato de la juventud norteamericana, del pueblo trabajador norteamericano, no es el candidato de las transnacionales, no refleja en su verdadera magnitud el pensamiento del Partido Demócrata, que el Partido Demócrata representa al capital norteamericano invertido en el interior, los republicanos representan al capital norteamericano con sus intereses en el exterior. Bernie Sanders no representa eso. Bernie Sanders ha hecho una campaña también en contra de Wall Street, ha hecho una campaña en contra de todo el sistema económico y político y social norteamericano. De modo de que desde ese punto de vista es sincero. Por lo tanto, me parece muy ajustado, muy sincero y muy ajustado a la realidad que se hable de la familia real saudita, de ese gobierno nefasto, criminal, en la forma que lo ha hecho Bernie Sanders, porque se ajusta a la realidad y rompe también con aquel enorme cantidad de parlamentarios norteamericanos que en sus campañas presidenciales o en sus campañas senatoriales reciben mucho dinero de Arabia Saudita, del apoyo a Arabia Saudita, que también Arabia Saudita es dueña de casi el 15% de la economía norteamericana, de modo que los intereses del gran capital norteamericano y el dinero saudí depositado e invertido en Arabia Saudita, en Estados Unidos, también se entrelazan. De modo que hay un conjunto de intereses comunes en que tampoco se puede diferenciar mucho con Donald Trump, por ejemplo, el candidato de Bin Salman de Arabia Saudita. Bin Salman envió a matar al periodista Khashoggi, y Donald Trump, muy suelto de cuerpo, ha dicho que él mandó a matar al general Soleimani, ¿verdad? Entonces es como ambos se parecen mucho al Capone, que tenía sus sicarios y que él los mandaba a matar. Así que mayor diferencia no la hay. Oye, Nicolás, rápido, ¿por qué Arabia Saudí tiene esa mente criminal, como dice Sanders y como dices tú? Porque ellos profesan en primer lugar una deformación del Islam, una deformación, el wahabismo, que es una deformación perversa del Islam, que no representa a los musulmanes del mundo, eso por un lado. Y segundo, porque es un país que no tiene constitución política, que gobierna una familia y que obviamente en pleno siglo XXI eso no es tolerable. La única manera de callar la disidencia que tienen los saudíes es justamente mediante una violencia espeluznante, cual es llevar a jóvenes, incluso niños, a un cadalso donde en público le cortan la cabeza.
Esa es una manera de aterrorizar a la población para que no tenga disidencia y poder esa familia real, perversa, poder seguir gobernando un país en la forma que ellos lo gobiernan. Bien. Oye, con lo que dices, ¿no te da miedo, Nicola? Pues creo que Khashoggi dijo menos cosas. No nos vayan a matar a los tres. A ver, Eurico, una pregunta muy importante. ¿Es que Estados Unidos no quiere pelearse con Arabia Saudí o es que no puede? Recuerdo que Obama amenazaba con revelar informes secretos contra Arabia Saudí, pero la gran cantidad de inversión que tienen los saudíes en los bonos del Tesoro y la deuda de Estados Unidos que nos estaba hablando Nicola, asustó a Obama. ¿Es la dependencia? Es decir, Arabia Saudí tiene agarrado del cuello a Estados Unidos, o incluso peor, es que muchos estadounidenses sí tienen terror a que los maten con toda impunidad, como Khashoggi. A ver. Tú dices, es que no quiere o es que no puede. Realmente, y lo apuntas al final, ni una cosa ni la otra exactamente, no le interesa. No le interesa. Yo no creo, como decías al final de tu pregunta, de esta pregunta, que les tengan agarrados por ningún sitio en especial que haga daño, sino que hay una red, un entramado tan grande de intereses mutuos, y esto no es nuevo, esto es de hace décadas. Recuérdense todos los vínculos y los negocios económicos de la familia Bush, del hijo y del padre, y de Dick Cheney, y de ahora hay mucha producción cinematográfica, por cierto, alguna de ella de buena calidad, en torno a esto. Bueno, pues desde hace décadas, insisto, con los grandes lobbies norteamericanos, lobbies petrolíferos, que hacían pingües negocios en el país, bueno, pues cerrando un ojo, cerrando los dos, o poniéndose de perfil ante las violaciones, por ser muy, muy suave, a los derechos humanos que se perpetraban, que se siguen perpetrando en Arabia Saudí. El caso de Khashoggi, pues indudablemente fue un caso brutal, absolutamente espeluznante, que reventó todas las conciencias públicas a lo largo y ancho del globo durante muchísimos meses, más que semanas, ¿no? Pero a diario, pues y en muchos casos probablemente no nos enteremos, porque al ser un régimen, una monarquía feudal, ha dicho el compañero desde Chile, y estoy completamente de acuerdo, pues ni nos enteramos ni nos enteraremos, manejada por una familia además que luego pues entre ellos producen sus propios ajustes de cuentas. No voy a entrar porque seguramente no es el objeto de este debate y nos saldríamos del mapa y del cronómetro, Roberto. Bueno, pues en la historia reciente, en el último año y medio político, con todas las luchas de poder y la gente que ha ido desapareciendo, en el mejor y en el peor sentido de la palabra, de la cúpula del gobierno de Arabia Saudí. Pero no solamente Estados Unidos tiene unos tremendos y potentes intereses económicos en Arabia Saudí, sino que grandes potencias europeas del mundo, entre comillas, desarrollado, del mundo occidental, los tienen. España, bueno, pues tiene unos negocios muy fluidos. No voy a entrar en el mundo del tráfico de armas, pero sí me referiré, por ejemplo, a la construcción de infraestructuras. Es conocido los múltiples proyectos que en los últimos años han ofrecido las grandes multinacionales, las grandes constructoras españolas, OHL, Dragados, Ferrovial, etcétera, etcétera, para construir trenes de alta velocidad entre la Meca y Medina, o 50.000 proyectos más. Puede parecerle a muchos una anécdota, no lo es, en tanto en cuanto el volumen de miles de millones que mueve en derechos de televisión, en merchandising, en marketing, el que, bueno, pues un país europeo lleve una de sus, digamos, competiciones nacionales de mayor raigambre, futbolísticamente hablando, como la Copa del, y la lleve a Arabia Saudí, a mitad del desierto y a miles de kilómetros. ¿Qué justificación tiene eso? Por tanto, es verdad que sí somos deudores también en la crítica, en tanto en cuanto pues hay miles y miles de millones o de billones europeos en este caso, millardos por supuesto, que dependen de que seamos cariñosos con el régimen de Arabia Saudí, y bueno, y por lo demás, pues esas visitas que se organizan tanto de dirigentes gubernamentales españoles como de la propia familia real en España, acompañados de nutridas delegaciones de grandes empresarios, bueno, pues para hacer negocios, mientras parece que no nos interesa o hacemos como que desconocemos que es uno de los países más salvajes del mundo en lo que es la falta de respeto a los derechos humanos. Bien. Pues entonces sí los tienen agarrados del cuello, ¿no? Porque si no les compran las corbetas de Navantia de España,
pues entonces pierden muchos empleos. Ya lo había dicho por ahí algún presidente, que no quiero decir su nombre, de España, que se nos van a ir los empleos, y también lo dijo Donald Trump. Y también hay que recordar la corporación esta Bin Laden, la familia Bin Laden, que tenía muchos negocios con los Bush, como dices, Eurico. A ver, yo te pregunto, en el marco de lo que le preguntaba Eurico, Nicola, dos cosas. ¿Cómo entender que Obama fue duro con Arabia Saudí y Trump ha sido lo contrario? ¿Por qué esta diferencia? Como se dice en México, ¿a poco hay diferencia entre demócratas y republicanos en el exterior, en la política exterior de Estados Unidos? Y lo segundo, con todo lo que me dijiste de Bernie Sanders, te pregunto, si Bernie Sanders llega a ser presidente, ¿lo dejarán implementar sus políticas o puede acabar como John F. Kennedy, por favor? Bueno, por la segunda pregunta, partiendo por ahí, es el gran temor, puesto que si lograse gobernar, cambiaría toda la geopolítica mundial. Y yo creo que lo más probable es que lo traten de matar. O sea, ese es el temor más grande que tiene todo el mundo progresista, que cree que a Bernie Sanders no le van a permitir una organización progresista, el Estado más capitalista del mundo, que es Estados Unidos. Dios mediante no ocurriera, pero ese es mi gran temor. Los primeros en tratar de asesinarlo van a ser los israelíes, porque Israel maneja la política norteamericana en Medio Oriente y ellos al mismo tiempo saben que Estados Unidos es el puño de hierro de Israel. Si pierden ese puño de hierro, Israel va a dejar de existir. Eso no me cabe ninguna duda. Esa era por la segunda pregunta. La primera pregunta sobre Obama y Donald Trump, hay que tomar en consideración que durante el gobierno de Obama, recién la Organización de Cooperación, la Organización Económica, la Alianza de Shanghái, estaba produciendo sus primeros frutos. Por lo tanto, la afección que habría sobre la economía norteamericana aún no había llegado en la actualidad, como ha llegado con el gobierno de este payaso Donald Trump, donde ya se siente el efecto. De hecho, Donald Trump trató y tuvo, ¿no es cierto?, y tiene esta controversia de carácter económico con China principalmente, la tiene con Rusia y con muchos países, tratando de ver una forma de proteger su economía en una situación que es absolutamente adversa en el plano mundial. Estados Unidos, con la Organización de Cooperación de Shanghái, la nueva ruta de la seda, que tiene como principal puerto el puerto de Chabahar en Irán, y por otro lado, el comercio del 65% del mundo no estaría bajo la moneda que es el dólar. De modo que Estados Unidos en este momento ya está empezando a sufrir los embates de esta nueva forma de negocio, esta forma de comercio internacional que se está implementando entre Rusia, China y los países que conforman la Alianza de Shanghái. Estados Unidos, y por eso es que Donald Trump le hace muchos cariños a la monarquía feudal de Arabia Saudita por el hecho de que ya tan solo un negocio de más de 100.000 millones de dólares en armas son útiles para la economía norteamericana, que Estados Unidos en este momento tiene 50 millones de pobres. Por lo tanto, es una cifra que está aumentando y está cambiando a su vez todo el interés político que hay en Estados Unidos y que justamente lo está capitalizando Bernie Sanders con su propuesta anti-Wall Street y que está llamando a una mayor justicia económica y social al interior de Estados Unidos. Obama, como digo, no tenía la presión que tiene Donald Trump en este momento. También tiene una conciencia distinta a la de Donald Trump. Obama era un estadista a la manera norteamericana, de bajo nivel en todo caso, pero Donald Trump no es más que un hacedor de dinero, un tipo que no es estadista bajo ningún punto de vista, no tiene un control de lo que dice y lo que no dice, no tiene un control de lo que hace, dice una cosa en un momento y a la media hora dice otra, pide el retiro de las tropas de Siria, alguien, Netanyahu, alguien le tira la oreja y decide no retirar las tropas de Siria. Es un tipo impredecible que obviamente no tiene absolutamente nada de estadista. Él es un hacedor de dinero, un tipo que piensa económicamente y actúa económicamente, y bajo el pretexto de las libertades económicas se olvida
Bien. de la justicia social. Me da terror, yo creo que lo que dices es muy atinado y también me gustaría recordar que el mundo progresista también ha sido infiltrado por el sionismo y entonces me da terror porque estamos viendo en China que varias familias están peleando y justamente unos son sionistas y otros están apoyando a Donald Trump y por eso quizá también lo del coronavirus. Nos vamos, Eurico, si quieres despedir solo con 3 palabras, una frase porque ya tengo que cortar, Eurico, ¿qué te queda? ¿Qué sabor de boca? Una frase, me queda un sabor de boca de que todavía hay esperanza, de que puede haber vida inteligente en buena parte del establishment norteamericano. Suscribo de la cruz a la letra todo lo que acaba de decir el compañero en Chile y tal vez a lo mejor por eso de repente haya surgido, casualidad, como una seta en otoño, en un día lluvioso, la candidatura de Michael Bloomberg, un tipo con una fortuna muy superior a la de Trump, pues precisamente porque a lo mejor piensa en esa misma clave que le interesa parte del establishment americano y porque a lo mejor Sanders da un poco de miedo a algunas élites norteamericanas y a algunas élites sionistas. Tal vez, nada es casual, todo tiene que ver, todo tiene relación. Gracias, Eurico, te mando un abrazo grande. Gracias, Nicola. Luego nos dejas ver qué tienes Roberto. atrás, ¿no, Nicola? Porque abrazo. siempre me gusta que tienes atrás como un retablo, una ventana, un closet, no sé qué, de madera, se ve muy bonito ahí. Gracias, Nicola, abrazos. Mañana nos vamos con otro problema grave, gravísimo diría yo. Mire usted, los feminicidios, algo está pasando. Vamos a preguntar, ¿qué está pasando con esta ola de casos, acusaciones y denuncias? ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene ver a las mujeres muertas, asesinadas? ¿A quién le conviene ver a las mujeres violadas? ¿A quién le conviene este caos de dimensiones diabólicas e infrahumanas? Feminicidios y violencia, 2 cánceres que se están comiendo a los latinos, sobre todo en México. Preguntemos aquí en Detrás de la Razón. Mañana no se lo pierda.